Saludos amigos, hermanos, les saluda el pastor David Cano de la iglesia CCI de La Lima, Honduras. Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes, lo ha sido para mi vida. Pero antes vamos a orar basándonos en un versículo bíblico. Quiero que me acompañen en Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Quiero invitarles a que oremos para que tengamos la bendición del Señor con nosotros. Padre, te damos las gracias porque como dice tu palabra, esperé a Jehová, esperó mi alma, porque yo he esperado en su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque esa es nuestra esperanza, si vale la redundancia del término, Padre. No hemos esperado en promesas de alguien más, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta, Señor. Hoy declaramos que esperamos cada día en ti, Señor. Y esa esperanza nos trae valor porque tenemos fe que tú vas a cumplir tus promesas en nuestras vidas. Y esa fe nos aferra, Señor, a ti, Señor. Nuestra vida no depende de circunstancias, sino que depende de nuestra fe en ti. Y hoy declaramos, Padre, que esperamos en tu palabra y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amigos, hermanos, hoy les quiero compartir de un tema que Dios puso en mi corazón y lo titulé Sentidos extraviados. Creo que en este tiempo de cuarentena y aislamiento social podemos estar nosotros dependiendo de, podemos estar, ¿cómo decirlo? Con una actitud, dependiendo de cada uno de nosotros. Una, comprometidos, consagrados y entregados a Dios, o simplemente al contrario, estar deteriorando nuestra relación con el Señor. Porque cuando no estamos en actividades a las cuales nosotros nos hemos acostumbrado, ya lo tenemos como una rutina, como es congregarnos, ir a las reuniones de oración, ir a la reunión de la iglesia, tener cierto tipo de actividades que aunque son sociales también son de edificación y nos permiten tener un ambiente de fraternidad. Entonces eso puede provocar dos cosas. Ahorita, en ese tiempo que tenemos más tiempo, estar más comprometidos y entregados al Señor, o como lo repito, deteriorar un poquito nuestra relación con Dios. Y yo creo que lo que vamos a leer es una serie de advertencias para nosotros los cristianos, los que realmente estábamos en una búsqueda del Señor, para no alejarnos de Él. Y vayámonos a 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Repito, 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Y se lee así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bien, aquí estamos para entendernos un poquito el contexto. Los corintios eran una ciudad muy popular, de mucho comercio, de mucha cuestión intelectual. Entonces ellos incluso hasta de cierta manera tenían a Afrodita y prácticamente la gente competía por bien como quién tenía más conocimiento, y habían eventos públicos y en las plazas la gente se aproximaba y los intelectuales daban sus razonamientos y parecían muy sabios, entonces la gente los aplaudía.
era todo un espectáculo, ¿verdad? En Corintios. Pero resulta que de alguna manera esto estaba influenciando a la iglesia. ¿Y qué pasa? Como se agarraba la palabra de Dios y esto permitía que ciertas personas lo interpretaran a su manera. Y entonces Pablo les hace esta exhortación, que lo repito, dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Creo, hermanos, que en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado de estar siempre analizando, interiorizando, examinando y permitiéndole a Dios que examine nuestro corazón para ver si hay sincera fidelidad a Cristo. Yo creo que esto es una seria exhortación a no acomodarnos, sino que estar atentos, a no dejarnos engañar, a no ser livianos, a no ser, como dice Pablo, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si hay algo de lo que Dios quiere de nosotros, no es lo que hacemos, o aunque sea bueno, o lo que hacemos o no dejamos de hacer, sino, hermanos, nuestra fidelidad. Dios lo que quiere en cada uno de nosotros es nuestra fidelidad. Y aquí viene una pregunta retórica, que viene y tú solo te la contestas. ¿Eres fiel sinceramente al Señor? ¿O hay áreas de tu vida que todavía no están sinceramente entregadas al Señor y que tus sentidos se están extraviando? Creo, y Pablo lo describe muy bien, que la serpiente que simboliza a Satanás usa un arma muy poderosa, astucia, pero también cómo lo hace, de qué manera lo hace, cuál es la forma de usar esa astucia, a través del engaño. Apela a nuestros sentidos. Y nosotros sabemos que tenemos 5 sentidos. Y Pablo menciona aquí, me temo, dice, que como Eva, en el principio de la Biblia, en Génesis, la serpiente usó de su astucia a través del engaño, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, hace referencia a algo que aconteció en el huerto del Edén y de qué manera Satanás apeló a los 5 sentidos para que Eva pudiera comer del fruto prohibido que Dios les había dicho que no comieran, para que ella compartiera con Adán. Bien, entonces, si vemos el contexto en el que sucedió esto, Eva primero, la serpiente, empieza a hablar con Eva con que Dios ha dicho que no deben de comer del árbol del bien y del mal, de todo fruto del huerto. Entonces le dijo Satanás, y ella empieza en un diálogo. Creo, hermanos, que nosotros debemos de tener cuidado y estar como con un discernimiento fino de dónde viene la información que estamos recibiendo en nuestros oídos, que es el primer sentido que Eva le cedió a Satanás. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que aparentemente esa persona que puede, disque, siervo o sierva de Dios, está diciendo que puede desviar nuestros sentidos de la verdadera sinceridad al Señor? Y con esto no tenemos que pues ser agresivos con otros siervos, pero sí uno debe estar apercibido qué es lo que está escuchando. Porque muchas veces nosotros escuchamos hasta teorías conspirativas a través de los medios sociales de cosas que aparentemente los dicen con tanta autoridad que nos pueden desviar realmente de lo que nosotros pretendemos en Dios. Entonces vemos cómo Eva se va deteriorando, lo que está percibiendo, a modo de que sus sentidos cada vez se están involucrando más en lo que está escuchando. Y el primer sentido que Eva entrega es el oído. Empieza a oír argumentos de Satanás que lo hacen que, una vez escuchado el argumento, ella se fije en el fruto prohibido que no debía de comer. Segundo sentido, la vista.
Este segundo sentido la lleva a querer tocar el fruto prohibido, el tacto. Y este tercer sentido, una vez tocando, la hace oler, el sentido del olfato, cuarto sentido, para ya después terminar probando el sentido del gusto, quinto sentido, y Eva cayendo en la trampa, engañada con la astucia de Satanás. Pero bien, hermanos, fíjense que yéndonos a la raíz de dos palabras que quiero usar en esta meditación que estamos compartiendo, en el versículo 3 dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, es la primera palabra que quiero que estudiemos, y sean de alguna manera extraviados. Es la segunda palabra que quiero que estudiemos y vayamos a fondo. Sentidos viene de una raíz griega que significa noema, que implica tres cosas: percepción, propósito e intelecto o mente. Si nos vamos a que el enemigo con su astucia nos engaña, en nuestros sentidos habla acerca de, número uno, la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es la forma en que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad. Entonces, se ha demostrado que la forma en que uno percibe las cosas cambia su comportamiento, cambia hasta su forma de hablar y su forma de comportarse y de hacer las cosas. Por eso lo que escuchamos no es lo que realmente se dice, sino lo que nosotros percibimos. Por eso es que el rumor, el chisme, cuando empieza de una persona a otra, la percepción de lo que nosotros escuchamos es lo que va cambiando la forma de ver y percibir qué es lo que la realidad de lo que nosotros estamos creyendo. Pero realmente de lo que se dice a lo que se está percibiendo puede haber un gran eslabón, un gran trecho. Para muestra un ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado o vamos a una tienda, no compramos el producto porque sea el mejor, sino porque nosotros creemos y hemos percibido que es el mejor para nosotros. Otro ejemplo es cuando una persona está muy satisfecha con el trabajo, pero otra persona puede pensar que su trabajo, aunque haga lo mismo que el otro, que está satisfecho con su trabajo, que para él no es ese trabajo. ¿Por qué? Porque cada quien percibe las cosas a su manera. Entonces, pero cuando uno recibe un engaño en su mente, puede cambiar la percepción de lo que realmente está haciendo y que puede ser correcto. En este caso, hablando de Satanás, puede cambiar la percepción y la forma de comportarnos de cada uno de nosotros. Juan capítulo 4, versículo 19. Quiero leer algo, solo un aspecto del versículo. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí está hablando de la mujer samaritana, donde Jesús venía de varias partes y se fue a Galilea, y en Galilea se fue después a Samaria. Y en Samaria había una pequeña ciudad que se llamaba Cardis, donde Jesús dice que era la sexta hora, lo estoy parafraseando y resumiendo, ya era casi el mediodía y tenían hambre y los discípulos se fueron a comprar alimentos, y Jesús estaba muy cansado y se acercó al pozo de Jacob, donde llegó la mujer samaritana y Jesús le pidió agua. Y la mujer samaritana: tú que eres judío, ¿hablas conmigo? Porque dentro del contexto israelí no se le podía hablar a los samaritanos porque se consideraban paganos. Y le dice: tú que eres judío, ¿me pides agua a mí? Y entonces Jesús le dice, aprovechando la parte evangelística: si supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías agua
Y entonces le dice, Señor, pero ¿y de dónde vas a sacar agua? ¿Y cuál es esa agua? Yo no te miro que tengas algún cántaro para traer. Ah, el que tome de esta agua no va a tener, si toma de tu agua, del pozo de Jacob, va a tener siempre sed. Pero del agua que yo les voy a dar, esa agua va a saltar como un río de agua viva, como una fuente de agua viva, y no va a volver a tener sed. Y la mujer samaritana le dice, dame de esa agua porque no quiero volver a tener sed. Pero están hablando de un aspecto espiritual. Y Jesús le dice, bien, está bien, pero trae a tu marido. Ah, es que el que no tengo no es mi marido. Bien has dicho, mujer, la verdad. Porque el que tienes no es tu marido, sino que 5 maridos has tenido. Y sorprendida esta mujer por la revelación que había tenido, tuvo una percepción. Y dijo, me parece, percepción, que tú eres profeta. Y Jesús le dijo, mujer, el agua que vas a beber no te va a dar sed jamás. Y la mujer sorprendida se fue y contó todos los hechos, y por la palabra de ella muchas personas se convirtieron y llegaron no solo a donde Jesús, sino que también otras personas se convirtieron. La percepción nuestra, cómo recibimos la palabra, es la percepción correcta. Pero nuestra percepción puede ser cambiada cuando somos engañados en astucia por el enemigo para desviar nuestros sentidos. Y un sentido es la percepción. Otro sentido que abarca dentro del contexto espiritual, muy importante, es el propósito. Todos tenemos una percepción de propósito. La Biblia lo dice. ¿Y propósito qué es? Es poner hacia adelante, o propositum. Es la firme determinación de alcanzar algún objetivo. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Dios ha puesto un sentido de propósito en nosotros, mis amigos, mis hermanos. Y ese sentido de propósito se puede alcanzar plenamente a llegar al éxito en Cristo Jesús. Tu sentido de propósito no se va a alcanzar con una simple profesión, con un simple deseo, con un simple tecnicismo, si lo podemos usar así. Se va a alcanzar en Dios. Porque tu propósito está escondido en Dios. Job 42, 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job entendía muy plenamente que en medio de cualquier circunstancia que estuviera pasando, de haber perdido 10 hijos, de haber perdido sus posiciones y hasta de haberse enfermado su cuerpo, que Dios tenía un propósito para él y ese propósito no se iba a estorbar. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la percepción del propósito que Dios tiene para nuestras vidas porque nos sentimos abrumados y angustiados por nuestras circunstancias? Cuando hemos fallado en nuestro temor y hemos desmayado para no seguir adelante y no perseverar en Cristo. Y el enemigo viene a nuestra mente con astucia, con engaño, diciéndonos que Dios se olvidó de nosotros y que estamos desamparados y sin Dios. Pero yo te digo, amigo, hermano, Dios va a cumplir su propósito en ti. Y la percepción que tienes de lo que Dios te está mostrando es la correcta. Pero tienes que estar siempre con tus sentidos bien atentos a lo que Dios quiere hacer. Otro aspecto fundamental de lo que abarca en el sentido espiritual, sentido, si valga la redundancia, dijimos número 1, percepción, número 2, propósito y número 3, mente. Y mente es el conjunto de capacidades intelectuales de la persona que involucra imaginación, pensamiento o conciencia. Se ha dicho que si nosotros se lo permitimos, la mente puede ser el taller de Satanás. La Biblia lo ha dicho en Proverbios. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Ven, nuestros sentidos, amigos, hermanos, pueden ser la percepción.
Nuestros sentidos pueden ser el propósito que Dios tiene para nosotros. Y nuestros sentidos también tienen que ver con la mente. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón. Tal es él. Cuando Satanás viene con engaños y astucia a nuestra vida, siempre viene a nuestros pensamientos. Apela al sentido del oído para meter pensamientos y formar argumentos y fortalezas que no son de Dios, desviándonos del verdadero y sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿de qué forma puede Satanás extraviar nuestros sentidos? Número 1, escuchando voces diferentes. Ya lo leímos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, ahí mismo que lo estábamos leyendo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuándo escuchamos voces diferentes? Cuando nos hablan de otro Jesús, de otro espíritu y de otro evangelio. Hay que tener cuidado qué es lo que escuchamos, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Hay que tener cuidado. Cuida lo que escuchas. Si eso atenta contra el evangelio de la palabra de Dios, contra el Espíritu Santo, y eso atenta contra la persona de Jesucristo, entonces es una voz diferente a la que estamos oyendo y nuestros sentidos se pueden extraviar de la verdadera fidelidad a Cristo. Número 2, ¿cuándo nosotros podemos extraviar nuestros sentidos escuchando a Satanás? Cuando escuchamos a personas aduladoras. La adulación es un mal hoy en día. La gente le gusta adular, hablar palabras bonitas y después estar diciendo otras cosas. O diciendo cosas exageradas o cosas que no son y después diciendo otras cosas. Casi muy similar a la hipocresía. A la gente hoy no le gusta que le digan la verdad. El mensaje del evangelio hoy en día no es popular. Mi sorpresa viendo la televisión uno de estos días, que hablaban acerca de cierta arquitectura en Europa, era que el anfitrión del programa fue a una parte de Inglaterra y la persona nativa de Inglaterra le invitó porque querían no solo conocer la arquitectura antigua de Inglaterra, sino la gastronomía de Inglaterra. Un programa muy interesante, muy bonito. Mi sorpresa es que cuando llega la persona, que era aparentemente muy religiosa, el anfitrión del programa, y es invitada por el nativo de la ciudad, y entra a un lugar y dice, ¿y a dónde vamos? Le dice. Aquí le dice, pero esto es una iglesia. No, esto no es una iglesia. Esto es un pub. Un pub es un bar. Así le dicen en Inglaterra. Y entraron al pub y ahí había una sección para escenas en vivo, otra parte solo para beber y otra parte solo para bailar. Una iglesia con todo y sus vitrales, con todo y su altar y con todo y sus bancas y secciones de la iglesia que se habían convertido en todo un bar nocturno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué? La gente se cansó de que les hablaran la verdad del Señor. Y la gente en su propio pensamiento se extraviaron. Y el enemigo ahora lugares, aunque la iglesia sabemos que somos nosotros, hermanos. La iglesia, aunque se cierra así de esa manera, la iglesia somos nosotros. Pero ya no hay gente que busque del Señor. ¿Por qué? Porque a la gente el mensaje del evangelio no es popular. A la gente no le gusta que le digan la verdad.
Y cuando la gente va a consejería, no le gusta que le digan la verdad, le gusta la adulación, le gusta que le digan que están haciendo bien. Y en la Biblia hay un claro ejemplo de eso. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 5. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Adulación. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tenían pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Hay gente que así le gusta, que uno les diga cosas bonitas, que no les diga la verdad, que te equivocaste. Yo recuerdo mis mentores, el obispo, mis pastores, mi pastor de acá de San Pedro, y cuando ellos me hablaban la verdad me dolía y me inquietaba y hasta me enojaba porque me decían la verdad. Pero aprendí a aceptar que tengo errores y que no puedo vivir de la adulación de los demás. Tengo que reconocer que en Dios tengo que examinar mi corazón y mi sincera fidelidad a Cristo día a día, y que mis sentidos no sean extraviados, porque mi mente está pensando de otra manera, porque percibo de otra manera, y porque mi propósito en la vida yo lo he confundido con el propósito de Dios. Yo creo que es bien importante, y vemos el caso de Absalón, hijo de David, que adulaba a la gente y así empezó a ganarse a todo el pueblo. Es más, en la Biblia dice que hay un espíritu de Absalón que trata de convencer a la gente. Y eso hay en todos lados. Y le hablan bonito a la gente. Pero no sabemos, y tal vez tienen intenciones mezquinas. Otra cosa en la que nosotros podemos ser extraviados por Satanás de nuestra sincera fidelidad a Cristo es cuando hay falta de perdón por una ofensa. Mire lo que dice el salmista, Salmos 32, versículos 3 al 5. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista, el rey David, se da cuenta que mientras cayó se envejecieron sus huesos y en su gemir todo el día. Y cuando declaró su pecado y dejó de encubrir su iniquidad, sintió el alivio de la salvación de Dios, porque sintió el perdón. Hermanos, cuántas veces nosotros nos hemos extraviado de la sincera fidelidad a Cristo porque no tenemos perdón en nuestro corazón. Hay rencor, hay resentimiento. Puede ser que lo que te hicieron amerite la palabra ofensa. Puede ser que haya sido algo físico, algún abuso. Puede ser que te hayan hecho cosas injustas. Pero ¿sabes qué, amigo? Si no te quieres extraviar en la sincera fidelidad a Cristo, engañado por la astucia del enemigo, a tu sentido, a tu percepción y a tu propósito y a la mente en tu corazón, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Si no, tu vida va a ser una vida de altibajos. Quiero que ores conmigo en este momento. Y si hay algo que perdonar, perdónalo. ¿Sabe? Yo escudriño en mi vida cuántas veces guardo o tengo recelos contra alguien para no evitar que eso no sea un tropiezo en mi vida para poder transmitir la palabra del Señor. No me podría permitir eso.
tengo que siempre exponerme a la luz de la palabra de Dios y a que Dios escudriñe mi corazón para que eso no estorbe mi sincera fidelidad a Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, en este momento, a la luz de tu palabra reconocemos que, Señor, en algún momento nuestra sincera fidelidad a Cristo se extravió. Pero hoy te pedimos perdón, Señor. Esta es una advertencia a nosotros que en este tiempo de pandemia, donde aparentemente todo está tranquilo, no se deteriore mi relación contigo, Señor. Hoy, por lo tanto, declaro que solo escucho una voz y es la voz de la palabra de Dios. Hoy declaro, Señor, que no escucho voces aduladoras. Quiero la verdad de la palabra de Dios. Y hoy declaro que yo perdono en mi corazón cualquier ofensa. Y si es necesario mencionar a esa palabra en mi corazón, yo declaro que renuncio a ese resentimiento y a esa falta de perdón para perdonar en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Reconozco y recibo tu perdón y tu consuelo. En el nombre de Jesús. Bien, amigos, hermanos, les habló el pastor David Cano en este programa de CCI La Lima, y el tema que tratamos hoy se llama Sentidos extraviados. Dios me les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta otra próxima edición.